Hola, sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la definición y desarrollo histórico de la psicolingüística. ¿Qué es la psicolingüística? Es la disciplina que estudia cómo se adquiere, se desarrolla, se comprende y se utiliza el lenguaje. Es decir, muestra por tanto interés por los procesos implicados en el uso del lenguaje. Además, se basa en factores psicológicos y neurológicos. La psicolingüística, en base al criterio de autores. Ortiz menciona que es la parte de la psicología que se encarga de estudiar los procesos de adquisición y formación de la estructura mental del lenguaje. Carrasco menciona que es la ciencia que se encarga del estudio de cómo el ser humano adquiere, comprende y utiliza el lenguaje. Objetivos e importancia de la psicolingüística. Ayuda a comprender los aspectos evolutivos y patológicos del cómo se aprende el lenguaje. Contribuye al explicar la relación entre pensamiento y lenguaje. Ayuda a comprender los trastornos del habla y la pérdida de las capacidades lingüísticas. Identifica estructuras mentales y sus respectivas funciones. Todo lo que tenemos en la mente es lenguaje. Desarrollo histórico. Para entender el lenguaje, hay que entender las etapas evolutivas del ser humano, las cuales son el origen del universo, el origen de la vida, el origen del hombre y el origen del lenguaje. 350 y 150 años antes de Cristo, Aristóteles y los estoicos tomaban el lenguaje humano con una perspectiva filosófica y lógica. Estoicos sostenían que se iba dando un nombre a las cosas por coincidencia o por la situación imitando el sonido. Aristóteles consideraba que el lenguaje es el modo esencial para acceder al conocimiento. Sin lenguaje no hay conocimiento. Historia y métodos de los psicolingüistas. Hola, ¿conoces desde cuándo se usa el término psicolingüística? Bueno, se empezó a hablar de la psicología del lenguaje y sus procesos en Estados Unidos en 1951. Después, el término fue usado formalmente en el libro de Osgood y Seebeck en 1954. Quienes ya hablaban del lenguaje. Chomsky menciona que el individuo posee un dispositivo humano que lo predispone al lenguaje y que el lenguaje no puede aislarse de la psicología. Skinner hablaba en su libro de comunicación verbal acerca de la unión e importancia del lenguaje y la psicología. Relación del procesamiento del lenguaje con la gramática transformacional. En la antigüedad, la lingüística buscaba y comparaba los idiomas, pero con el tiempo entendió que el lenguaje no se puede aislar de la psicología. Primeros enfoques psicolingüísticos del lenguaje. El primero es la teoría de la información, la cual abarca la posibilidad y redundancia. Por otro lado, el conductismo es cuando el lenguaje se aprende por estímulo y respuesta. Por último, Chomsky desarrolló la teoría lingüística, gramática y transformacional. Psicología cognitiva, referente a los procesos mentales internos y construcción simbólica de nuestra realidad. Enfoque cognitivo es un estudio de la mente y de las redes neuronales, donde suceden los procesos mentales y provocan redes neuronales. Conexionismo de Thorndike. Son procesos en redes neuronales en donde se produce ensayo y error, selección y conexión. El niño asocia la imagen con su nombre. Skinner. En el condicionamiento operante, el lenguaje se aprende a través de refuerzos positivos o negativos que guían la adquisición del lenguaje. Los métodos de la psicolingüística moderna. Es el análisis de tiempo de reacción y beneficios de aprendizaje temprano del lenguaje.
como la imprimación semántica de acuerdo con el significado. Hola y sean bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos sobre temas y controversias en la psicolingüística contemporánea. Acompáñanos. El lenguaje es la conducta. La conducta se identifica en el lenguaje. Existen varios procesos de producción del lenguaje, según el modelo de Beldet, 1989, y consta de 3 etapas, las cuales son: 1. Fase de planificación o conceptualización. Los sujetos seleccionan el contenido comunicativo de su mensaje. Es intencional, aunque no necesariamente consciente. Y su resultado es la elaboración de un paquete informativo llamado mensaje prelingüístico. 2. Fase de codificación lingüística o de formulación. El mensaje prelingüístico es traducido a un formato lingüístico. Implica el uso de una lengua y una gramática. Y el resultado de esta fase es el plan fonético, o más conocido como habla interna. 3. Procesos periféricos o articulación. Las representaciones lingüísticas que configuran el plan fonético son traducidas a un código que pone en marcha la secuencia de movimientos de las estructuras musculares implicadas en la producción del lenguaje. Dicha ejecución motora se denomina producción del habla. Otros procesos de producción del lenguaje son: 1. Análisis acústico-fonético de la señal que recibimos. 2. Segmentar el mensaje en palabras y frases. 3. Análisis semántico. Entender el significado. 4. Análisis sintáctico de la oración, es decir, qué significado tiene la palabra dentro del contexto de la oración. ¿Qué hay de innato en el lenguaje? Gran parte para producir el lenguaje es innata. Existen 2 enfoques que explican la adquisición del lenguaje. Por un lado, el empirista. El lenguaje se adquiere a partir de la experiencia lingüística. Por otro lado, los nativistas. Los niños nacen con ciertos conocimientos lingüísticos. ¿Qué se puede aprender del lenguaje de pacientes con daño cerebral? La comunicación a través del lenguaje verbal o escrito se ve afectada si se produce alguna lesión en el hemisferio dominante, por lo general el izquierdo, de los cuales deriva algunos de los siguientes problemas: afasia de predominio sensitivo, alexia, afasia de predominio motor, anomia, disartria, disfonía, entre otros. Los trastornos del lenguaje no suelen presentarse aislados, sino que lo hacen asociados. En algunos casos predominan los problemas de comprensión y en otros los de expresión. Aprender puede ser divertido. Espero que te haya gustado el video.